Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. Siempre tenemos un personaje, un hecho histórico, un momento para recordar de la historia de nuestra ciudad de Pereira. Y para ello, siempre tenemos como contertulio al abogado y gran amigo José Daniel Trujillo. Muy buenos días. Juan Antonio, muy buenos días. Y en este programa de hoy, un investigador, un científico que busca la verdad de algún momento de Pereira. Estamos hablando del catedrático, exdecano, directivo de la Universidad Católica, Jaime Montoya Ferrer. Antioqueño, naturalizado en Pereira hace 38 años. De origen, como lo he dicho, paisa, Fredón y Medellín se confabularon para entregarle posteriormente a Pereira a este gran amigo con quien trabajé por los años del 80, en la década de los 80 en la Universidad Católica. Bienvenido, profesor Jaime Montoya Ferrer. Muchas gracias a los dos, Juan Antonio y José Daniel. Me alegra mucho poder estar acá y para mí es pues un honor poder compartir con ustedes los resultados de un proceso de investigación que se ha venido desarrollando, yo pienso que en los últimos 20 años más o menos de trabajo en la universidad. Bueno, el doctor Jaime, digamos que ese va a ser el tema central de nuestra conversación de hoy, porque habrá otras oportunidades para hablar sobre lo que es también la historia de la Universidad Católica, a la cual ha estado él y su esposa vinculados, pues como usted lo menciona, durante prácticamente las últimas 4 décadas. Pero él, como resultado del proceso que hizo de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, acaba de publicar un documento que es supremamente provocador desde su título: Desarrollo empresarial y cambio y cambio institucional en Pereira durante los años 60 y 70. Ahí digamos que hemos coincidido, doctor José Daniel, al señalar que el centenario fue un momento clave que marcó el proceso, digamos que fue como un momento en el que Pereira definitivamente demostró que había llegado a su mayoría de edad. El proceso posterior, que es la creación del departamento de Risaralda, 1965-66, y se consolida desde el 67, y lo que fueron después los Juegos Nacionales de 1974. Hemos considerado nosotros un poco arbitrariamente, desde nuestro conocimiento como abogado, como periodista, que son unos hitos que marcan como la transición de Pereira ya como a ciudad con cierta mayoría de edad, y que le empezaron también a marcar como los rumbos hacia lo que vendría después y estos, digamos, 50 años posteriores. Entonces, digamos que es muy provocador el trabajo del doctor Jaime Montoya y pues por eso lo hemos invitado en esta mañana, José Daniel. Por supuesto, y creo que con él vamos a tener que retrotraernos también un poco en el tiempo como antecedentes de esta Pereira comercial, empresarial, de esta Pereira pujante, de esa época enmarcada en la investigación, pero además ubicándonos en el contexto actual. Profesor Jaime Montoya, fue esta región y básicamente este lugar, a partir de su fundación, ubiquémonos en 1863, un centro de comercio, de mercado, de actividad mercantil. Sí, claro. Y yo pienso que es necesario hacer una primera precisión. Y es que muchas veces se ha pensado que la Fundación de Pereira es la que genera e impulsa todo un proceso de desarrollo económico y social. Pero realmente, más que una causa, Pereira puede surgir es como un resultado como un efecto. O sea que ese proceso, esa dinámica comercial y económica de la región ya se venía dando. O sea que la Fundación de Pereira está dentro de esa condición, dentro de esa dinámica que ya se venía desarrollando. Acordémonos que Pereira fue fundada en el 63, en un momento muy tardío del proceso de colonización antioqueña,
que ya no es la colonización espontánea, sino que es una colonización que está enmarcada por los negocios, por la condición comercial. Lo que se hace en ese momento es negociación de tierras. Hay un elemento de propiedad, de la venta de propiedad de raíz, que es fundamental. Precisamente eso es lo que hace Guillermo Pereira, aprovechar todo su inmenso territorio para poder un negocio eminentemente comercial. Entonces, a mí me parece que Pereira, obviamente, la fundación se impulsa fuertemente un desarrollo que ya venía teniendo las regiones y que hace que el Cauca y Antioquia empiecen a conectarse mucho más fuertemente. O sea, en concepto suyo, y creo que lo identifican también algunos de los historiadores, es que la fundación lo que hace es oficializar lo que ya existía como polo y como dinámica comercial, mercantil, agrícola, ganadera en esta zona. Sí, claro, y la fundación tiene unos grandes intereses económicos de un grupo empresarial. Pues está don Félix de la Abadía, que precisamente era el dueño del Camino del Privilegio, que era un negocio. Tenía las salineras, pues de aquí en el Consotá. Fuera de eso, veía otras opciones de comercialización, precisamente por el intercambio comercial que existía entre Antioquia y entre esta zona y la zona minera, que no se debe desconocer nunca para Pereira el impacto que tiene toda la zona de Río Sucio, Supía. Eso es de una dinámica fundamental para poder entender lo que está pasando en Pereira, incluso que los altibajos en los desarrollos están muchas veces asociados a lo que pasaba con la economía del oro. O sea, si el oro subía y teníamos una pujanza, pues la economía de esta región también avanzaba o se decaía. Entonces, Pereira es parte de ese proceso, no es que sea la fundadora, sino que más bien se funda Pereira por consecuencia de una serie de causas económicas que ya se estaban dando, y Pereira obviamente va a impulsar esa dinámica. Excúseme, pero no me resisto a preguntarle, usted como notario primero de Pereira tuvo en sus manos todos los archivos de esos primeros años de la fundación de Pereira. ¿Ratifican lo que está diciendo el doctor Jaime Montoya, la actividad de negocio de tierras y todo lo que giró alrededor de la fundación de Pereira? Sí, yo creo que el profesor Montoya Ferrer ha dicho algo muy importante y quiero ratificárselo a los oyentes. El 30 de agosto de 1863 es una fecha establecida 60 años después Sí. por el Consejo de Pereira. Por allá un consejo de 1922-1923 dijo en un acuerdo municipal que Pereira fue fundada un 30 de agosto de 1863. Pero cuando usted mira la actividad de la región, desde 1840 inclusive, ya había asentamientos acá. Y cuando uno mira el libro de tierras, el famoso reparto de las 12.000 hectáreas que establecían los gobiernos para esas fundaciones, que era el reparto no solamente para distribuir en el área local, urbana, sino las tierras, como dicen los campesinos, alindes, aledañas, para que hubiese agricultura, comercio, actividad mercantil. Uno encuentra que cómo se vendían esas propiedades. De hecho, la escritura primera, se surte entre doña Gavina Villa y otra señora, donde la una le vende a la otra un solar con techo pajizo, ubicado, creo que enseguida de la catedral o del Palacio Episcopal ahí, por 16 pesos con 50 centavos. O sea, ya había actividad comercial en 1863. Lo curioso es que en esa época se habla del caserío de Pereira. Ni siquiera se habla del municipio del Quindío, pero se habla del caserío de Pereira, que posteriormente llegará a ser un distrito. Pero mirando lo que dice el profesor Montoya, es importantísimo porque creo que nos vamos a encontrar con personajes como Luis Jaramillo Walker, 40 años después, una actividad comercial que hoy mismo uno diría, pero ¿cómo fue posible que este caballero tuviese ese número de empresas y esa actividad mercantil tan interesante? Doctor Jaime, el café, el tabaco, la quina, la actividad ganadera, ¿cuáles fueron esos negocios que movieron la Pereira finalizando esa década del siglo XIX? Sí, hay también un elemento importante. El café es un punto que merece como una explicación independiente y aparte.
Entonces me voy a referir es al primer momento como del ánimo exportador que empieza a tener Colombia a partir de 1840, que se vincula la economía colombiana con los procesos de las dinámicas de los países primarios exportadores que está desarrollando el capitalismo mundial. Entonces Colombia entra en ese escenario y en ese momento por eso la tierra se vuelve un valor tan importante, porque es que antes la tierra lo único que daba era poder político, pero ya a partir de 1840, cuando hay una necesidad de empezar a cultivar en forma sistemática y participar de unos mercados internacionales, la tierra no es un poder político, sino económico fundamental. Entonces empieza pues la rivalidad y la compra de tierras. En Pereira el asentamiento inicialmente va a estar muy dedicado a lo que llamaríamos una economía de pan coger. Pero hay otros productos, como el caucho, por ejemplo, que se exporta en Pereira, y algunos productos muy básicos como cacao, que ya había una explotación de cacao en Cartago, pues en la ribera del río Cauca y la Vieja, y que permitía pues precisamente vender cacao en las zonas mineras, lo mismo que algún ganado también en las zonas ganaderas y cerdos. Casi que esa era básicamente la economía inicial de la región, de los campesinos que llegan en 1850, 60 y después con el reparto de las tierras de Guillermo Pereira, que van a permitir un crecimiento de la población en esos primeros años. Caña de azúcar. También había, pero básicamente también para la panela, para consumo local. Pero es muy importante la mención que hace el profesor Montoya Ferrer al caucho. Cuando uno lee las crónicas de los conquistadores que llegaron a estos parajes, van a encontrar caucho. Sí. Hay caucho en las estribaciones de la cordillera central. Y hoy, yo creo que la inmensa mayoría de los pereiranos o quienes vivimos no conocemos una mata de caucho. Entonces, una pregunta es, ¿cómo se pierde eso que llegó a ser importante como el caucho, ese lácteos, para una economía principiante? Sí. ¿Cómo se deja acabar? Sí. Y fue importante, fue tal vez uno de los recursos exportables más primarios que tuvo la ciudad, que tuvo Pereira. Fuera de eso, había también otro recurso que era importante, que era la sal, que es la sal en el siglo XIX, en esa mitad del siglo XIX, era un recurso sumamente importante, pues era muy escaso, entonces tenía un mercado bastante amplio. De tal manera que entonces Pereira en esos primeros años tiene cómo insertarse en una economía incipiente que ya está empezando a desarrollarse, pero que hay un asentamiento de una población que no tiene mucho mercado por los problemas de caminos, carreteras, por los problemas de comunicación, pero que va a empezar a tener un mercado interno de intercambio mercantil más o menos importante. Creo, profesor Montoya Ferrer, que la construcción del camino del privilegio fue definitiva para que desapareciera lentamente el caserío de Condina, sí, ubicado en el sector del Manzano, en esos lados, y empezaran quienes se asentaron donde hoy está esta ciudad, Pereira, a tener una gran importancia. Es que don Félix de la Abadía, estamos hablando del Estado Soberano del Cauca. Los oyentes deben recordar que somos una fundación paisa caucana. Antioquia aportó los arrieros, sí, una mano de obra material, sí, y el Cauca, Cartago fundamentalmente, digamos que aporta a los intelectuales de la época, los que tenían algún conocimiento, el padre Cañarte, don Jesús María Ormaza, don Félix de la Abadía, y don Félix de la Abadía, cuando le entregan la concesión de la construcción del camino del privilegio, que va a empalmar a Cartago con Villa María, ¿cierto? Empieza a construirlo a razón de 1 kilómetro cada mes. Estamos hablando de trabajo material, a hacha, a pico, a asadón. Y abrir camino, además. Como ya lo expresó el profesor Montoya, le conceden peajes. Sí. O sea que él explota el camino del privilegio, y si usted quería pasar su recua de ganado, su recua de mulas, si usted quería pasar por allí, tenía que pagarle a don Félix de la Abadía el peaje. Sí, es un negocio. Entonces, ahí es muy importante comprender pues que Pereira nace con esa condición. Después van a ver en Pereira más o menos por allá en los años 90, 1890,
empiezan a darse unas ferias comerciales que van a ser sumamente importantes en la región y que son, a mí me parece que no han sido suficientemente bien estudiadas, que ojalá un investigador se anime, ahí tiene un proyecto En la para actual Plaza investigar. de Bolívar creo que se daban. ¿Qué pasaba en esas ferias? Porque esas ferias son muy interesantes porque es cuando Pereira como municipio, como villa todavía en ese momento, De pronto para esa distrito, época. empieza a tener una connotación A volverse referente. de ser un centro regional de comercio. Y no solamente aquí local con los municipios vecinos, no. La historia que refleja es que venían artesanos, ganaderos y una serie de personas comerciantes de muchos lugares. Entonces, Cauca, Antioquia, Cauca y Tolima, Entonces era un centro del centro de país. abastecimiento muy importante. Además que hay ahí todo un anecdotario que se podría construir, porque pues las ferias siempre tienen otras Hasta connotaciones. espectáculos cómico-musicales. Claro, cómico. Cuenta la historia. Y la vida nocturna. Y la vida en las nocturna, ferias. claro. Y entonces también vienen allí. Parte del señalamiento Claro. El traguito, trago, las muchachas. y de las muchachas y de las mujeres Claro. de Pereira, digamos, puede Sí. tener su Sí. parte de Claro. su señalamiento en ese Sí. contexto de lo que eran las ferias y las actividades que se generaban Claro, alrededor y tanto de todo- los negocios como de la rumba. De la rumba. Entonces Pereira por eso va a adquirir como ese mote, que en ese momento fue calificada como una ciudad que en cierta manera como la Sodoma pues de la región, ¿no? Entonces, la ciudad del pecado, donde se venía aquí a consumir licor, a tener pues contacto con las mujeres, en fin. Entonces, por eso me parece a mí, en alguna parte leí yo que alguien decía que el mito este de que no, usted no va para ningún Pereira, viene de ahí, cuando las señores, por ejemplo, en Manizales le decían a la mujer, mira, yo no voy a vender esta vestecita aquí en la feria de Pereira, porque allá es donde, le decían, no, mija, usted no va para ningún Pereira. Entonces, O va conmigo o no va. Pereira era la zona pues del pecado. Pero era una visión muy pujante. Y a mí me parece que es importante entender esa relación entre lo caucano y lo antioqueño, porque también me parece que eso va a tener un efecto fundamental después en la separación, porque uno cree que la separación fue solamente por rivalidades, pero también hay una cuestión cultural profunda ahí. Entonces, porque es que los caucanos aportaron la disciplina, el orden, la norma jurídica, el ordenamiento pues El rigor jurídico. y del municipio, le dieron un establecimiento. Porque es que los antioqueños, lo dice Alejandro López en su libro de Problemas Colombianos, los antioqueños son gente trabajadora, gente dinámica, impulsada, echada para adelante, pero indisciplinados, a morir. Eran jugadores, tomaban trago, jugaban gallos, tiraban gallos, jugaban dados hasta que perdían las cosas. Se iban a guaquear cada momento y dejaban las cosas tiradas, los lotes que les habían dado. Entonces, Inconstantes. lo que hace la legislación, y uno lo puede mirar en los libros de las juntas auxiliares legislativas, es una serie de normas y de deliberaciones tratando de ponerle orden a esa población. Vea, hay toque queda a partir de las 9 de la noche. No se permiten los gallos sino los viernes y los sábados, o no más los sábados. Los niños menores de 18 años no pueden estar. Entonces hay una cantidad de normas tratando de disciplinar esa población que era dinámica, buena, trabajadora, nadie niega eso, pero difíciles. Y entonces hay esa parte. Café, dice usted, capítulo aparte. Sí, es un capítulo aparte, es porque yo diría que el café en los primeros años, pues el poblado de Pereira o de la Villa de Cartago, como tuvo muchas denominaciones, fue realmente interesante, pero no muy próspera. Incluso que hubo momentos en donde la población no llegaba, porque no había mucho para hacer. El atractivo era, entonces uno mira entre 1870 y 1880, el número de pobladores nuevos es realmente escaso. No es que no lleguen, sino que no hay esa dinámica que va después. Pero en 1880, por ahí en esa década, empieza a darse la intromisión de la actividad cafetera, con Jaramillo Walker precisamente, que tiene que me parece a mí que hace como una labor de fundación de una hacienda que va a servir de escuela para que todos los campesinos aprendan. Pero hay un elemento que es antecedente muy importante. Ya se habían dado el reparto de las 12.000 hectáreas
que concede el gobierno, en una ley que a mí me parece que es la primera ley agraria realmente democrática que tiene Colombia, porque permitía que los lotes de tierra de esos 12.000 hectáreas, o esa tierra se repartiera en lotes entre 32 y 54 hectáreas. O sea que los legisladores de ese momento no estaban pensando en pequeños cultivadores, sino en medianos, una república de medianos cultivadores, muy parecido al sueño norteamericano que uno ve pues allá de los colonos que llegan al territorio. Aquí se hizo un reparto y la junta repartidora de Pereira fue muy juiciosa y entregó los lotes exactamente en las dimensiones. Muy caucana. Sí, muy caucana. Dos apuntes que el profesor Montoya nos puede corroborar. Uno, había un concepto de mujer cabeza de familia. Porque hubo reparto de tierras a mujeres viudas o que huían de la guerra. Sí. Hubo un concepto muy importante. Y el segundo comentario es que dentro de esa desorganización de los antioqueños, casi que no se recogen los 5.000 pesos que había que pagarle al agrimensor, un señor que era el Líbano Tolima, y hubo que requerirlo por parte de lo que se llamaba, lo que hoy sería el Consejo Municipal. El señor Fletcher. El señor Fletcher Arana. el señor Arana. Arana, ya. El señor Arana es el agrimensor. Ya. Vive en el Líbano Tolima y él es el que mide las 12.000 hectáreas. Con las herramientas, los teodolitos de la época. Sí. Creo que eso era a ojímetro, pero más o menos calculaba. Y ríase el problema para recoger con qué pagarle a ese señor. Sí. Esa plática que mandaba cartas cada 8 días diciendo que le pagaran. ¿Qué que hubo? le pagaran. Sí. Bueno, por favor, creo que muy valiosos los dos aportes. Sí. La mujer, el reconocimiento de la mujer como parte de una sociedad y en los casos de los que estaban solas o que eran cabeza de familia. Sí, yo pienso que la mujer pues en todo el proceso de la colonización antioqueña y muy particularmente en Pereira va a jugar un papel fundamental en la historia, no solamente ahí en la cultura cafetera, porque es que la cultura cafetera tiene una condición, y es que la caficultura no es muy exigente en términos de recursos económicos, sino en recurso laboral, en trabajo. La caficultura le da trabajo a toda la familia, no hay nadie que se escape, hasta los niños pueden trabajar, el uno siembra, el otro hace el cultivo, el uno almácego. Entonces es una economía muy democratizadora porque le da trabajo a todo el mundo y es muy adaptable para pequeñas parcelas. Por eso la condición de Pereira con la caficultura es que como se hace reparto, durante los primeros años estas personas se dedican al cultivo de café, de caña de azúcar, pan coger, yuca, plata, pero tienen un lote de tierra suficientemente grande para destinar por lo menos una parte de ese lote en el café. Porque es que el café pues no genera no demanda muchos recursos, pero sí tiempo, porque usted necesita esperar 3 años a que le empiece la primera cosecha o más. Entonces, pero una familia que tiene un lote entre 32 y 54 hectáreas perfectamente puede esperar esos 3 años porque tiene que vivir con el resto del lote. Entonces, la mujer en esa economía jugó un papel fundamental precisamente, Pablo. Pasando unas 2 o 3 décadas, la Sí. llegada del tren Sí. dinamiza la economía. ¿O qué sucede en ese momento? Sí, y en muchas formas. Primero, uno podría decir que la caficultura es la que dinamiza en Colombia todo el proceso de construcción de los ferrocarriles. No todos, O sea, la porque también hay caficultura unos ferrocarriles. modernizó la infraestructura Sí, de Colombia. claro, porque era necesario. Porque es que el café no es posible competir en los mercados internacionales llevando el café a loma de mula. Eso era pues absolutamente imposible. Eso lo hizo los primeros años porque no había más, pero en realidad si hubiese sostenido eso más tiempo, la caficultura no hubiera avanzado. O sea que había que resolver el problema como fuera y efectivamente Colombia lo resuelve satisfactoriamente y Pereira va a ser muy importante. Pero la llegada del ferrocarril a Pereira juega un papel muy clave y es porque rompe la condición, precisamente ya en ese momento Pereira ya es parte de Caldas. Entonces Caldas pierde, por lo menos Manizales, el eje del control comercial del suroccidente de Caldas, porque toda esa zona cafetera queda bajo la tutela de Pereira. Pereira se vuelve un centro comercial del café, por eso... Por la cercanía geográfica, por... Pereira en 1920 tenía
aproximadamente unas 14, 15 trilladoras muy importantes. Si uno suma lo que esas trilladoras producen, pero es que eso es mucho más del café que produce Pereira. Claro, porque es que lo venían de Apía, de Santa Rosa, de todos los municipios vecinos. Viterbo. Lo traían a Pereira, Pereira procesaba las trilladoras y lo despachaba ya por el ferrocarril. Es que hay un detalle muy importante, profesor Montoya. Es que el café ya no tenía que venir por la cuchilla de Apía o por la cuchilla que se llama de Todos los Santos, que es donde está ubicado el Belalcázar. Para los años 30, ya el hoy Valle de Risaralda, el exuberante y hermoso Valle de Risaralda, ya está desecado, ya deja de ser una laguna, fango. Trabajo que hizo don Francisco Jaramillo Ochoa, entonces ya le permite a esos pueblos acercarse a la ciudad de Pereira, que tiene una ubicación muy cercana a ellos. Muy estratégica. Muy estratégica. Sí. Incluso que esa relación de Pereira con la caficultura y con el comercio del café, no tanto con la caficultura, porque es que en el café hay una condición, que un punto es los que se enriquecen no tanto con la producción, sino con la comercialización, o sea, lo que genera el valor agregado y lo que genera un reparto más democrático de la utilidad es precisamente la actividad comercial del café. Entonces, donde hay trilladores y comerciantes, eso permite una economía más fuerte. La relación que uno se puede preguntar es por qué Pereira, que es una ciudad muy joven realmente, frente a Cartago, que fue fundada pues en 1690 o 91, y sin embargo declina su desarrollo y frente a Pereira. Y es porque Pereira logra meterse en el circuito de la caficultura en los dos aspectos, tanto en la producción como en la comercialización. Y Cartago queda totalmente marginada. Tal vez les faltó habilidad porque tenía todas las condiciones, ¿no? Entonces, si se vinculan en ese circuito y utilizan o el ferrocarril o utilizan la navegación, pues otro podría ser. Y tenían la producción con toda la cordillera occidental, claro, esos pueblos de la cordillera occidental cercanos a Cartago. A Cartago, lo tenían, pero me parece, no sé, eso habrá que estudiarlo más, qué pasó ahí y por qué los pereiranos más pujantes tuvieron más visión y lograron el control comercial y aprovecharon 7 años que le da la diferencia entre el ferrocarril de Caldas, de Pereira y eso hace que Pereira tenga un desarrollo impresionante en esa década. Según el doctor Jaime Montoya, podemos concluir entonces una buena noticia para el alcalde Gallo, que desde los años 20, cuando llegó el tren a Pereira, nos convertimos en la capital del eje. Volvemos a Ecos de la Memoria en unos momentos, aquí en Ecos 1360 Radio. Regresamos a Ecos de la Memoria en esta mañana de martes. Creo que ha sido una introducción maravillosa de lo que fueron esos primeros años, esas primeras décadas de Pereira, y estamos ya por los años 30 del siglo XX. Creo que un camarógrafo de televisión diría que hubo un buen paneo. Un paneo. Un buen recorrido. Sí, señor. En esa pequeña historia parroquial de la Pereira de los años 1840, 60, de principio de siglo y, por supuesto, arranque de una época muy importante que es la violencia política. Y aquí yo quiero ubicar al profesor Jaime Montoya. A partir de 1951, Pereira sufre una macrocefalia urbana, un crecimiento desorbitado y desordenado. Sí. De hecho, cuando uno recorre algunos lugares de Pereira, encuentran que desaparece la cuadrícula española. Desaparece la cuadrícula española. Y eso se debe a que Pereira no estaba preparada para recibir a todos estos agentes que huían de la violencia partidista. Y se convirtió Pereira en un sector de llegada de liberales y de conservadores, porque encontraban acá el espacio. Esa Pereira de ese entonces, ¿qué preparación tiene para convertirse en ese centro comercial y en ese motor de impulso de los años 60-70? Y escúcheme, ¿cómo un desplazamiento forzado, una situación de violencia, una situación adversa que se está viviendo en el país, se puede convertir en un elemento de dinamización de la economía y el crecimiento de la ciudad de Pereira? Sí, ahí yo quisiera plantear un punto.
Pereira es una ciudad de migrantes siempre y todo el tiempo ha sido receptora muy fuerte de población. En los años 20 también recibió, pero en los años 20 Pereira, que estaba en esa pujanza, tuvo cómo acomodar su población y la población llegaba a ir a trabajar en las dinámicas propias que tenía la ciudad. Entonces el impacto no fue de desorden Tan urbano, fuerte. sino que al contrario, se urbanizó la ciudad de una forma muy armónica y sin... Pero en Lo los años, asimiló entonces sí, la ciudad. incluso ya Pereira en 1920 empieza a tener una actividad económica, industrial muy importante. Empieza con algunas empresas muy importantes, como la vidriera, como Confecciones Pereira, Textilera, una serie de empresas De como la cuero, jabones. constructora Pacífico, que hace todos los barrios importantes de Pereira, en fin. Entonces Pereira va a tener ahí en los años 20 un periodo de enorme crecimiento que permite que reciba una población muy fuerte, muy amplia, pero armónicamente, sin desorganizarse tanto la ciudad. Muy distinto hacia el fenómeno de los años 50, porque Pereira pues sí tenía un desarrollo, pero ya lo que había era un crecimiento de pequeñas y medianas empresas de la confección. Eso era lo que tenía Pereira en los años 50. Cuando empieza a llegar esa andanada tan fuerte, porque es que Pereira en 1940 tenía más o menos 60.000 habitantes y para 1962 o 63 tenía 188.000 habitantes, o sea que se Triplicó triplica la población en en 20 cuestión años. de 20, 25 años. Entonces, eso no había forma de atenderlo. Afortunadamente había un sector que estaba desarrollándose en Pereira, que era precisamente el sector de la confección, de pequeñas y medianas unidades productivas, muchas totalmente informales, que pues, simplemente lo que hace Hugo Ángel es hablar de eso como la cultura de la máquina de coser. Cualquiera señora que tenía un ahorrito, que había aprendido a confeccionar en las empresas emblemáticas que se habían fundado en Pereira como Félix Carrillo, Jarcano, todas estas empresas, Camelia. Camelia. Camelia, Cerches y las naturales de Pereira como Valer, van a después en algún momento a crear sus propias empresas. Entonces muchos de estas señoras, y ahí la mujer va a ser importantísima en la ciudad, Otra vez. sí, porque las mujeres son las que crean las empresas de confección, son las que saben coser, son las que empiezan a crear con una maquinita de coser en su casa y poco a poco van construyendo un proyecto empresarial que después llega a ser incluso en algunas veces muy importante. Entonces, gracias a eso, mucha de esa población logra acomodarse en Pereira, pero resuelven tal vez el problema de trabajo, pero no resuelven los otros asuntos. Entonces, si uno mira el tema de, por ejemplo, lo que hizo el Consejo Municipal entre 1950 y 70, todos los acuerdos son destinados a ver cómo mejoran un puesto de salud, cómo hacen un barrio, cómo resuelven el problema de aglomeración de viviendas en zonas suburbanas. Entonces, toda la preocupación. Por eso uno encuentra que el Consejo Municipal durante esos años no tiene la más mínima preocupación por el problema de la separación del departamento. Eso no es su problema. Están preocupados de la parte De caótica de la ciudad. caótica, porque es que tienen, y todos los días les llegan y les llegan gente, ¿y dónde la acomodamos? Además, por resolver el día a día, tampoco se puede pensar en una No. planificación a mediano o Eso. largo plazo. Entonces surgen dos pensamientos. Un pensamiento de lo cotidiano que tiene el Consejo Municipal y los alcaldes de ese momento, que es ver cómo resuelven ese problema. Lo que hay ya, Sí. en este momento. Y por eso no toman medidas contra la industria informal de la confección, pues como para tratar de normalizar o formalizar el proceso, sino que porque es la única actividad económica que les está dando la mano para recibir toda esta cantidad de gente. Incluso hay unas entidades que aprovechan, pues ven esa condición y generan toda una estrategia de capacitación de sobre todo las mujeres que llegan huyendo de la violencia para que aprendan a coser y se puedan vincular en el mundo laboral. Entonces, ese es el momento, la característica. Pero a mí me parece que eso tiene un efecto. Y es que los empresarios de Pereira de ese momento, que van a ser muy importantes porque ayudan a resolver la situación caótica, por lo menos desde la perspectiva del empleo, ¿no? Se acostumbran, en mi modo de ver,
a que la ganancia de sus empresas se obtiene por la vía de una mano de obra barata, que hay abundancia, y no por la vía del desarrollo tecnológico. Y esa condición va a perdurar mucho, y pienso yo que todavía mucha mentalidad empresarial de Pereira está sustentada en ese paradigma, en el paradigma de que la utilidad se obtiene es fundamentalmente por la vía de la mano de obra, y no por la vía del desarrollo tecnológico. Entonces muchas veces problemas de innovación, de diseño, de capacidad creativa son los que han afectado la empresa y no tanto un problema de orden laboral. ¿Qué papel juegan las agremiaciones de comerciantes de la época? Sí, juegan un papel importante en el sentido que por lo menos las empresas más importantes, como por ejemplo los que se asocian a través de la ANDI va a jugar un papel muy importante por dos razones. Porque estos grupos de empresarios y todos los dirigentes económicos de Pereira de ese momento, como Alfredo Vallejo, Guillermo, que van a ser después los líderes del proceso de separación, Guillermo Ángel, se van a dar cuenta, y un grupo de empresarios como los Valer, se van a dar cuenta que en Pereira se están empezando a frenar unas dinámicas precisas por toda esa población tan grande, pero también porque el café también tiene ciclos, y el café en los años 60 empieza a tener unos ciclos de menos ventas, precios menos buenos, entonces hay unas dificultades. Entonces los empresarios pereiranos empiezan a plantear que es necesario crear una alternativa para que la economía de la ciudad no dependa tanto del café, porque todavía el 70% de la economía pereirana o más era gracias a la economía, al café. Pues excúseme, si en el año 2018 sigue siendo todavía el 60-63%, imagínese en ese momento cuánto representaba el café. Las exportaciones eran pues básicamente lo único que se exportaba. Entonces, eso hace que los empresarios digan, bueno, nosotros tenemos que resolver este problema, hay que crear unas nuevas condiciones. Entonces, surgen tres iniciativas muy importantes. Uno, es necesario una revolución tecnológica en Pereira. Entonces crean la Universidad Tecnológica y crean el Instituto Técnico Superior con el ánimo de crear ingeniería que permita alimentar eso. Eso fue muy interesante, ¿no? Inicios de los años 60. Tenemos que crear una corporación financiera y no asociarnos con la Corporación Financiera de Caldas, sino propia, para poder tener recursos y poder traer recursos internacionales que nos ayuden a financiar este proyecto. Corporación Financiera Occidente, y la crea en el año 62, 63. Y fue muy bien. Y el otro punto que tienen muy claro estos empresarios es nos tenemos que separar de Caldas, porque mientras pertenezcamos a Caldas, los caldenses o los manizalitas no nos van a prestar atención, ni nos paran bolas, ni nos hacen nada, ni nos aprueban los proyectos, ni nos interesan nuestros problemas. Entonces, si no nos independizamos, entonces ahí es donde empieza el discurso que tú dijiste ahora, que me parece muy interesante, el de que ya Pereira alcanzó su mayoría de edad. Entonces, el discurso de la mayoría de edad y de que los gobernados deben estar, los gobernantes más cercanos a los gobernados, es como el elemento que empieza a mover esa dinámica, ¿no? De la necesidad de separación como una condición de respuesta a los problemas económicos que empieza a tener la ciudad en esos años. Profesor Montoya, fue tan importante las confecciones, esta manera de apunte, que hasta alguna empresa o fábrica de confecciones patrocinaban corredores a la Vuelta a Colombia. Ajá. Eso lo que indica es que había productos pereiranos que en alguna época del año, Vuelta a Colombia, se escuchaba la marca como un referente muy pereirano. Sí, claro. Eso. Me refiero a Jarcano, que es Jaramillo Cano, sí. Pero la ciudad empieza a organizarse también desde el punto de vista de los servicios públicos. Sí. Y creo que es para los años 60 que Hernán Vallejo Mejía va a ser gerente de empresas públicas. Alcalde también por esa época. Y entonces ya empiezan como a darse cuenta que esto está creciendo, que se necesita ampliar los perímetros sanitarios, que hay que pensar
¿cómo vamos a atender en servicios públicos domiciliarios Mm. a la gente que está llegando Sí. de una manera tan desordenada? Sí, sí. Sí, y hay muchos esfuerzos de planificación, ¿no? Pues hay un caos pero también hay acciones. Uno no puede pues, desconocer que la dirigencia se quedó pasmada viendo a ver qué pasa. No, no, toman acciones y se crean una cantidad de colegios y puestos de salud y centros de policía para controlar los problemas de delincuencia que Pereira no los tenía. Pereira era una ciudad muy tranquila en los años 40. A partir de los 50 empiezan a aparecer pues, problemas ya muy fuertes, pero por esa... bien. Entonces, pero hay acciones. Efectivamente, empiezan a tomarse acciones y correctivos y el caos podría haber sido en cierta manera mucho más fuerte. Eh, entonces también incluso la dirigencia económica pues toma esas decisiones y esas medidas con el ánimo precisamente de crear una nueva pujanza pereirana con el ánimo pues también de, primero, aprovechar toda esa masa de mano de obra que está llegando, pero también de resolver el problema social que tiene la ciudad en ese momento. Entonces, hay unas acciones sumamente importantes. Incluso yo quiero plantear algo con relación a estas empresas emblemáticas como Valer y Jarcano. Eh, Valer, que son empresas que muestran precisamente la organización económica que va teniendo la ciudad para los años 40 y 50. Eh, Valer es una empresa que nace también como resultado del desarrollo de la artesanía de sastrería propiamente, y Jarcano nace también de la artesanía, pero básicamente de la ropaza que llamaban. Entonces son dos experiencias muy diferentes que ojalá en algún momento se pudiera hacer un análisis comparativo entre la una y la otra y ver por qué desaparecen también ambas empresas tan importantes para la región. Pues es que los oyentes tienen que recordar o saber que Valer, que es Valencia Hermanos, Jarcano, Jaramillo Cano y Vestidos Gales tienen presencia nacional. Es decir, si alguien quería estar bien vestido en Colombia, en Bogotá o en Medellín, usaba un vestido Gales o un vestido Valer. Sí. Y posteriormente Valer va a tener un hijo que se llama Valgín, que es el que produce la línea casual. La línea casual, pero ni tan casual desde el punto de vista económico, porque un safari era un vestido muy elegante que le evitaba a usted estar de corbata, tenía un costo muy alto y era producido por este tipo de empresas. Sí, claro. Sí. ¿Usted cree, doctor Jaime, que de alguna manera el centenario de Pereira, 1963, fue un momento muy bien aprovechado para mostrar toda esa transformación que se venía dando en Pereira, el deseo de empezar a trabajar en la creación del departamento de Risaralda, la creación de la Universidad Tecnológica, los procesos de innovación, una clase dirigente que estaba llegando como también a asumir un proceso de renovación política, social, económica? ¿Usted cree que fue la excusa perfecta el centenario para empezar a mostrar la nueva cara de esa ciudad que ya estaba diciendo que había llegado a su mayoría de edad? Sí, yo creo que sí, el centenario va a jugar un papel importante allí porque precisamente hay una dinámica económica, hay una serie de necesidades también de transformación, están llegando también empresas internacionales o multinacionales a Pereira, que escogen a Pereira y no otras regiones, entonces eso también cuenta mucho en el escenario económico de la ciudad. Entonces, a mí me parece que las dirigencias pereiranas llegó un momento en que consideraban que la separación era inevitable. Puede que no, si uno lo mira históricamente, puede que no hubiera sido tan deseable, pero ya era inevitable. Es decir, los errores que se habían cometido de lado y lado, las relaciones estaban tan cortadas y era tan difícil la situación que tal vez era lo único que se podía hacer. Entonces, todas estas condiciones van impulsando ese ánimo de separación. Precisamente porque se va creando una conciencia de la necesidad de crear su propio territorio, tener su propio manejo, y además porque Pereira sí tenía un control territorial de lo económico, que venía desde los años 20, toda la zona suroccidental, y cuando uno mira las causas o los pretextos para la separación, el plan económico que tienen los dirigentes era muy claro, cómo integrar a Pereira en toda esta región que es el occidente del costado pues, occidental y de la zona
como izquierda pues, del río Cauca. Entonces, eso había toda una serie de planes, de proyectos de desarrollo, de integrar esos municipios. Por eso la dirigencia pidió que para la separación se dieran 20 municipios y no los 14 o 13 que después quedaron. Entonces me parece que había todo un ideal muy claramente concebido precisamente para justificar la separación. Y a mí me parece que el ánimo de separación se convertía en un factor motivacional y de aglutinación social y de coherencia como una especie de capital social que tuvo Pereira en esos años, que los aglutinaba el afán de sobresalir, de mostrarle a Manizales que sí se podía, que ellos eran mejores, que podían tener sus propios sueños. Entonces ese afán fue sumamente importante y a mí me parece que cuando llega la separación eso declina un poquito o declina. Entonces ese afán pues, de ser mejor, de superar, de pronto... de ser el departamento piloto de Colombia, sí. ¿Usted se acuerda? Hacer parte de una conurbación, Pereira Dos Quebradas beneficia al corregimiento en ese momento de Dos Quebradas. Está La Rosa, está Industria Molinera de Caldas, hay empresas de plásticos, en fin, pero a la vez va a beneficiar a Pereira en ese crecimiento. Sí, sí, ve ahí Paños Ovnis. Se presenta una dinámica muy interesante que también vale la pena pues más investigación y es por qué muchas empresas pereiranas que están pues en el territorio se empiezan a trasladar a Dos Quebradas por allá en los años 60, en fin. Que es corregimiento no de Pereira, sino de Santa Rosa de Cabal. Entonces, Dos Quebradas funciona como un polo de desarrollo. El polo de desarrollo es Pereira, pero eso es muy común, eso no es el único caso Pereira Dos Quebradas, sino que casi todas las ciudades usted encuentra eso. Una ciudad pujante y un grupo de población que está en otro municipio, pero que aprovecha las condiciones de cercanía y que aprovecha qué condiciones, que la tierra es más barata, que los servicios públicos pueden ser también más económicos, los impuestos. Entonces, los dirigentes de Santa Rosa fueron muy habilidosos con eso. Crearon una serie de secciones de impuestos para que las empresas se asentaran y se las llevaron a todas. Fuera de eso, las tierras eran más baratas. Entonces, lo que usted compraba un metro de tierra acá, ya podía comprar 2 o 3. Entonces, eso hace que empresas tan tradicionales, tan pereiranas, como Valer, por ejemplo, se empieza a trasladar y a Dos Quebradas. Entonces, Dos Quebradas se va convirtiendo en un polo de desarrollo, pero ligado a Pereira, o sea que la relación entre Pereira y Dos Quebradas está estrechamente dada desde ese momento, claro. Cuando usted habla de lo que es el crecimiento y el desarrollo empresarial de Pereira, yo creo que es fundamental que nos dé su lectura de qué tanto representó un retroceso para la ciudad haber levantado el tren, haber levantado los rieles como parte de ese proceso separatista de Caldas, pero que terminó también impactando la economía. Sí, yo creo que no solamente pues en el caso de Pereira, pero particularmente me parece que a pesar de que ahí había una serie de causas y razones, que el ferrocarril partiendo la ciudad, que no le permitía el desarrollo urbano, una serie de razones más o menos cuestionables, pero había algunas también pues que podían ser... En las grandes ciudades del mundo los ferrocarriles parten las ciudades. Parten las ciudades, entonces... que como los ríos no eran tan aceptables realmente, pero bueno, fueron los argumentos que se dieron. Pero lo que pasa es que llegó un momento del deterioro de los ferrocarriles nacionales y después departamentales que no hubo forma de sostenerlos, desafortunadamente, entonces le dio pie pues a toda esta otra corriente, pero fue un error garrafal, me parece a mí, porque la convivencia entre los sistemas de transporte en el mundo ha sido siempre una clave. En Estados Unidos nunca han desechado ninguna forma y en ningún otro... La articulación. Articuladamente los integran. Sí. Y sí, listo, allá los ferrocarriles ya poco se usan para transporte de pasajeros, pero como transporte de carga es un medio absolutamente fundamental y cada vez incluso los mejoran y también sigue existiendo rutas para pasajeros, o sea, pues ya más sofisticadas, con una condición turística. O más rápidas. Más rápidas, exactamente. Entonces, lo que ha hecho la humanidad es que nunca desecha nada de los logros anteriores, pero nosotros, los afanes comerciales y las rivalidades, el manejo de la... Fuimos muy emotivos. Sí,
no permitió un análisis de que ese problema, de que el ferrocarril no partía de la ciudad, sino que la integraba, y que más bien había era cómo integrar esos otros sistemas. Desafortunadamente en todo Colombia pasó ese fenómeno. Profesor Montoya, usted llegó hace 38 años a la ciudad. ¿Qué ciudad encontró y qué ciudad ve hoy? Pues a ver, yo encuentro una ciudad muy en los años 80, era una ciudad que me parece a mí tenía como una necesidad de organizar digamos, la articulación de los tres sectores. Era una ciudad todavía muy joven como departamento y que me parece a mí que todavía no estaba ejerciendo muy bien su papel de capitanía del departamento, pero que sí tenía una serie de elementos de desarrollo interno muy interesantes. Cuando yo llego, Pereira tenía una actividad industrial bien importante, con algún fenómeno de disminución en algunas actividades porque los mercados internos se habían empezado a cerrar para los bienes de consumo no durables. Entonces Pereira está ahí en ese fenómeno. Pero me parecía que había esfuerzos. ¿Qué veo yo ahora? Que definitivamente el impacto que tuvo dos fenómenos. El cierre del café con el Pacto Internacional del Café. Y la apertura económica generaron un golpe económico tan grande a la ciudad que a mí me parece que todavía no termina de recuperarse plenamente. Pero que hoy en día hace ver que Pereira no es solo comercio. A mí me parece que eso es importante, que Pereira es muy comercial y tiene un origen comercial, pero Pereira tiene una condición importante, es que la visión histórica de Pereira le permite a uno ver es que en Pereira siempre han persistido los tres sectores: el comercio, la industria y la actividad comercial, y la actividad de servicios. Y la actividad. Entonces, pensar que un POT o un plan de desarrollo privilegia uno de esos, a mí me parece que es cometer un error histórico. Lo que hay que buscar es la integración de los tres sectores. Pereira tiene un caudal y una potencialidad en todos los campos. En el aspecto industrial, tal vez no para el mercado internacional, pero sí para el mercado interno nacional. Pereira tiene una condición inigualable en términos de ubicación. Entonces, para el mercado interno tiene todas las potencialidades como centro logístico de desarrollo, como centro de almacenamiento y distribución, tiene todas las potencialidades. Entonces yo veo una Pereira que hoy en día lo que está es llena de posibilidades y potencias, pero hay que pensar más en emprendimiento, con más innovación, más ciencia y tecnología, incorporarle otros valores. Doctor José Daniel, difícil en 60 minutos haber hecho un recorrido y una retrospectiva de más de 150 años de la historia económica y del desarrollo empresarial de Pereira. Pues uno lo logra cuando tiene académicos como el profesor Jaime Montoya Ferrer, que nos ayudan a contarle a los oyentes qué fue y qué espera ser esta ciudad tan querida a todos nosotros. Yo creo que lo vamos a buscar en otra ocasión porque hay mucho para hablar y sobre todo con alguien que habla de una manera clara, concisa, desarrolla muy bien las ideas y permite pues que fluya la conversación. Doctor Jaime, muchas gracias por habernos acompañado muchas hoy. Gracias a ustedes y espero pues que haya sido de utilidad y que cumpla con el propósito de este programa, que me parece muy importante para la región, de volver a pensar nuestra historia y pensar qué es la ciudad. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Volveremos el próximo martes con otro invitado, con otras voces, con otros hechos en la historia de Pereira, aquí en Ecos de la Memoria. Muy buen día.